La noche aullaba con un lamento que se arrastraba a través de la oscuridad, insinuándose en él. Claudia sueña con una serpiente venenosa. El canto fúnebre, una vez un susurro distante, creció hasta invadir su alma con un dolor tan profundo que las lágrimas brotó sin control. Luego la melodía se contrajo hasta convertirse en un largo y penetrante gemido. Como una espada desgarrando tus entrañas. Se despertó sobresaltada, se sentó en la cama confundido, secándose la cara mojada con el dobladillo de la camisa, sin saber si todavía soñando o si la realidad era esa pesadilla despierto. El frío de la noche se infiltró en la casa, congelando el suelo de madera bajo sus pies descalzos. El chimenea, que alguna vez fue un remanso de calor, ahora solo mostraba brasas agonizantes entre las cenizas. Envolviéndose en el grueso abrigo de su marido, Claudia se acercó sigilosamente a la puerta y pegó él. Se escucha en la madera envejecida. Su cuerpo se estremeció. Afuera, un gruñido. Resonó un eco gutural amenazador, acompañado del arañazo de garras en las paredes. Tú. Los animales merodeaban demasiado cerca, como si la casa fuera su próxima presa. Ella retrocedió. Entró en pánico, sus pasos temblorosos la llevaron de regreso al centro de la habitación, donde permaneció hasta el amanecer, arrodillada, con las manos entrelazadas en oración desesperada. Rogué protección, perdón, un milagro que trajera a Abdey de vuelta. Incluso si regresara como un hombre marcado por la sangre, incluso si las manos estaban manchadas por crímenes que no se atrevía a nombrar. 15 años. 15 compartieron inviernos y veranos, aunque no siempre con amar. Él bebió, levantó la mano contra ella, la acusó de estéril, como si la culpa de ella era que sus hijos no prosperaran en su vientre. 15 veces había sentido la vida brotar dentro de ella, 15 veces el destino se la había arrebatado sin piedad. ¿Y ahora? Ahora. Estaba sola, una mujer sin descendencia, una carga para cualquiera. OMS. Necesitaría una viuda sin hijos para trabajar. Sería mejor acostarse y esperar a que llegó la muerte, entregándose a la jauría que aullaba afuera. La llama de la vela parpadeó, iluminando por un instante el rostro severo del santo en la pared. Claudia hizo la señal cruz fervientemente, avergonzada de sus pensamientos pecaminosos. Abdey se había marchado en otoño y se unió a la banda de Estabra la Torcida, cuyo nombre ya había sido mencionado. Corrió como un viento helado por las tierras del norte. Después de un verano de hambre, la pandilla se había convertido en una plaga, robaban caravanas, saqueaban pueblos, abandonaban detrás de un rastro de cuerpos mutilados y caminos ensangrentados. Los pocos soldados que quedaron en la región, malversados por la guerra en el sur, no pudieron contener esa ola de violencia. Los campesinos susurraron que Estabra tenía un pacto con la oscuridad, que la noche misma lo protegía, borrando sus huellas como si él y sus hombres eran sombras. Otros, sin embargo, lo defendieron en voz baja, dijeron que solo robó a los ricos, perdonó a los pobres, nunca tocó lo último de pan de un granjero. Pero ¿quién se atrevería a comprobarlo? A Claudia, sin embargo, no le importaba la verdad. Todos los días miraba la horizonte esperando que una figura familiar apareciera entre los árboles. Cada noche ella escuché cada crujido de la casa, cada suspiro del viento, imaginando que era él. Abdey, que regresa con los brazos llenos de regalos y con dulces palabras en los labios. Jurando que todo era por ella. Y ella, ingenua, lo perdonaría. Yo te daría la espalda. Hombre, sus cicatrices, sus demonios, mientras estuvo vivo, esa soledad terminó. El invierno, sin embargo, fue implacable. Febrero había absorbido hasta la última chispa de esperanza de su pecho, dejando solo un miedo que roe sus entrañas. Tú. Las existencias estaban casi vacías, unas cuantas zanahorias podridas, media bolsa de peras. Seco. La única salvación fue la pequeña iglesia de Vinsk, donde se reunían los aldeanos para clamar por misericordia. Claudia salió al patio en busca de rostros conocidos.
Algunos vecinos desfilaron por el camino que conducía al puente sobre el arroyo negro. Aceleró el paso para seguirlos, pero de repente se detuvo. El año pasado, el día de la presentación, había suplicado por un hijo. Dios la había ignorado. ¿Qué la hizo pensar? ¿Sería diferente ahora? Que él escucharía sus súplicas después de todo lo que ella y Abdey, después de todos los que ahora marchaban hacia la iglesia, habían hecho. ¿Sería posible que el cielo perdonara a aquellos que habían quitado vidas inocentes? ¿Quién había enviado almas a la muerte sin piedad? Le dio la espalda al grupo y se dirigió a casa, el viento cortante la atravesaba. Ropa, congelándote los dedos de los pies. En el camino se cruzó con el viejo Efim, el líder del pueblo, y su esposa Bárbara, ambos con rostros grises, ojos hundidos como pozos secos. Clavdia se apartó del camino para dejarlos pasar y los saludó con una ola triste. Buenas tardes, Efim. Buenas tardes, Bárbara. Que Dios te bendiga, murmuró el anciano. Sin convicción. Bárbara se limitó a asentir y se envolvió con más fuerza en su chal. ¿Vas a ir a misa?, preguntó Clavdia, sabiendo ya la respuesta. Por supuesto, respondió Efim con un suspiro. Solo tenemos fe. ¿Y tú por qué? No lo harás. No tengo fuerzas, Efim, mintió. Apenas puedo arrastrarme. El anciano la miró con lástima, pero su tono se endureció. ¿Hay novedades? ¿Algunas palabras de Abdey? Ella sacudió la cabeza, evitando su mirada. Efim le sujetó el brazo con firmeza. Klapka, no me ocultes nada. Si aparece, avísame de inmediato. Sabes muy bien que hombres como Stabra y su banda están excomulgados. OMS. Los alberga comparte la misma maldición. Eres inteligente, encontrarás otra manera. Y yo incluso podría hablar a tu favor ante el boyardo. Pero si descubres que eres protegiendo a ese asesino, me veré obligado a expulsarla de aquí. ¿Entendiste? Los ojos de Clavdia ardían, ya fuera por el pálido sol que aparecía más allá del bosque o por el dolor que le apretó la garganta. Lo entiendo, Efim, susurró. Lo entendí. De regreso a la cabaña, cerró la puerta con llave. Las palabras del viejo, en lugar de asustarla, despertaron una certeza: Abdey estaba vivo. Podría volver a cualquier momento. Y si la iglesia la repudiaba, si el pueblo la rechazaba, no importaba. Si él estuviera a su lado, ella sobreviviría. Después de todo, un hombre que desafió a los soldados y huyó. Las patrullas no eran cualquiera, era fuerte y astuto. No como esos cobardes que se dejan morir de hambre detrás de cuatro paredes, sin luchar, sin esperanza. Miró hacia el rincón sagrado de la casa, donde los santos la observaban con severo, implacable. Pero Clavdia ya no tenía miedo. Si el destino la condenó, ¿qué eran? Ella elegiría la vida, incluso si esa vida llegara con las manos sucias de tierra. Sangre. Sus ojos ardían como brasas mientras contemplaban las imágenes sagradas. Con un gesto repentino, Clavdia reunió todos los íconos en una pila y los arrojó dentro del horno. Si Dios no la hubiera ayudado con sus hijos, no la ayudaría con nada más. No importaba. Se las arreglarían solos. Las últimas heladas del invierno comenzaron a retroceder, sustituidas por un tímido sol que calentó la tierra y revivió la esperanza en los corazones. Pero los rumores de que, esparcidos por el pueblo, eran como una espada helada: la guardia del príncipe finalmente había alcanzado a la pandilla, masacrando a todos los hombres. Y Stabre el torcido. Lo habían llevado a Novgorod, donde sería ejecutado en una plaza pública. Clavdia cayó de rodillas, aullando como un animal herido, rompiendo el silencio con sus llorando por Abdey. Fue el final. El fin de todo. El final sin retorno, sin piedad, sin siquiera incluso la sombra de una esperanza. Fue el olor lo que la despertó en medio de la noche. Un olor espeso y sofocante llenó la habitación. Cabaña.
Tosiendo con las piernas temblorosas, se arrastró hasta la puerta y la abrió entreabierta, para dejar escapar el humo asfixiante. Miró a su alrededor con sospecha, buscando el origen de ese vapor. La antorcha no ardía, el horno estaba frío y oscuro. En oscuridad mortal, algo crujió largamente y se arrastró por el techo. Entonces, un ruido sordo. Afuera, como si algo o alguien se hubiera caído del techo y se hubiera hundido en la nieve. Claudia cerró la puerta con un portazo, apoyándose en ella con todo el peso de su cuerpo. Algo se acercó. Un tacto suave a la madera. Y luego una voz suave. Casi un susurro. Querida mi Lubochka, ábreme. Su corazón se detuvo. ¿No reconoces a tu propio marido? Abdey. El nombre estalló en su mente como un disparo. Claudia contuvo un sollozo, abrumada por una ola de emociones que la dejaron mareada. Sin pensarlo, abrió la puerta. Fortaleza. Y ahí estaba él. En el umbral de la cabaña, envuelto en oscuridad, pero vivo. Entero. Una leve niebla emanaba de su cuerpo, un olor a calle, como si acabara de saltar sobre un árbol. Hoguera y salió ileso de las llamas. Dios mío. Susurró santiguándose con manos temblorosas. Abdey retrocedió, torciendo el rostro como si la cruz lo estuviera quemando. Entramos, mujer. No es decente dejar a un hombre en la puerta. Su voz era áspero, pero había algo en ello, una dulzura extraña, casi hipnótica. Entra, hombre. Bien. Vivo. Oh, qué feliz soy. Cerró la puerta apresuradamente como si tuviera miedo. Que podría desaparecer si se tomaba un segundo más. Abdey se acercó a la mesa y colocó una pesada bolsa en el banco. Ahí está. Prepara la mesa. Tu hombre volvió a casa. Necesitamos celebrar. Sonrió y sus dientes brillaron en la oscuridad. Sé que me extrañaste. Me llamaste todas las noches en la cama fría. Ahora estoy aquí. Alegrarse. Claudia no podía creerlo. Fue un sueño. ¿Un milagro? Le temblaban las manos. Mientras se movía por la cabaña sin rumbo fijo, recogiendo una jarra aquí, un cuenco allá. Sin saber realmente qué hacer. Abdey refunfuñó con impaciencia y vació la bolsa sobre la mesa. Mesa. Se acercó y lo que vio la dejó sin aliento. La mesa crujió bajo el peso de delicias que nunca había visto en mi vida. Carnes. Suculentas, panes dorados, frutas que parecían recogidas en jardines de cuentos de hadas. Hada. Abdey señaló el banquillo con gesto autoritario. ¿Por qué estás quieto? Sentarse. Ella obedeció, hipnotizada. Se sentó frente a ella y empezó a devorar la comida. Vorazmente. Claudia observaba, incapaz de apartar la vista de la montaña de comida que su marido tragaba con placer animal. Su estómago gruñó traidoramente y hundió los dientes en un trozo de carne tierna. Comieron en silencio, intercambiando solo miradas furtivas. Cuando terminaron, Abdey se secó los dedos grasientos con un paño y sacó un paquete del interior de su túnica, extendiéndolo a ella. Abierto. Claudia aceptó el paquete con cautela y le temblaban los dedos mientras desdoblaba la tela. Y. Luego jadeó. En sus manos collares de cristal brillaban con colores que nunca había visto. Esmeraldas profundas, rubíes ardientes, zafiros que captaban la luz de las antorchas y arrojaron reflejos danzantes a lo largo de las paredes. Para ti. Abdey sonrió, sus ojos brillaban con una intensidad casi febril. Póntelos. Y ven a la cama. Extraño tu cariño. Claudia dejó de respirar. Fue un sueño. Tenían que serlo. Pero si así fuera, nunca terminaría. Como en trance se levantó, extendió la cama, se desnudó lentamente con los dedos. Jugando con las gotas frías contra tu piel. Abdey la miró y cuando estuvo desnuda ante él, sus ojos ardían con un fuego que no era de este mundo. La tomó con un hambre que no era humana. Toda la noche hasta el amanecer, la amó con una pasión salvaje, como si
Quería devorarla entera. Clavdia, exhausta, se hundió en un sueño profundo mientras. Amanecer con el cuerpo dolorido pero saciado. Se despertó al mediodía. La luz del sol se filtraba a través de las rendijas de la cabaña, calentando su piel desnuda. Ella la estiró. Mano buscando a Abdey a su lado. Solo encontró vacío. ¿Abdey? Llamó sentándose de repente con el corazón acelerado. La cabaña estaba en silencio. Silencio mortal. Se levantó vacilante y corrió hacia la mesa. Vacío. Ni una migaja, ni un hueso, ni una migaja del festín de la noche anterior. Clavdia sabía que no había limpiado nada. Sus dedos volaron hasta su cuello. Los collares habían desaparecido. Estaba parada en medio de la cabaña, desnuda, confundida, con el cuerpo todavía palpitante de sangre. Marcas de anoche. Había sido todo imaginación. El dulce dolor entre tus. Las piernas dijeron lo contrario. ¿Pero cómo explicar el resto? Pasó todo el día llorando, sin fuerzas para encender el horno, envuelta en un chal. Raído, quedándose dormido en el frío de la cabaña abandonada. Fue el olor lo que la despertó de nuevo. Mantequilla derretida, carne asada, cebollas doradas, aromas que te alegraron la boca. Llenar con agua. Clavdia apoyó la cara contra la pared, temerosa de darse la vuelta. Y sí. Fue otra ilusión. El sudor le corría por la nuca. Lentamente, como arrastrando un peso invisible. Transformado. Abdey estaba sentado a la mesa. ¿Sueño? ¿Pesadilla? Su voz tembló. ¿O eres tú? Aquí estoy, querida. Aquí. Su sonrisa era cálida, casi tierna. Tuve que salir al amanecer. Me están buscando. No puedo dejarme agarrar por el pelo. Los hombres del príncipe. Extendió su mano invitándola a acercarse. Pero. Regresé. Y siempre volveré. ¿Y los collares? Se tocó el cuello sintiendo las cálidas gotas debajo de ella. ¿Dedos? ¿Cómo? Están contigo. Abdey se rió, un sonido profundo y reconfortante. Traeré más. Regalos. No temas. Todo será nuestro. Haré todo por ti. Había algo en su voz, una melodía que adormecía sus miedos, que la hacía. Olvídate de las preguntas sin respuesta. Clavdia estaba sentada a la mesa, incapaz de apartar los ojos de él. Y se dio cuenta. Parecía más joven. No el hombre roto por la vida, de 40 inviernos. En su espalda, que había salido meses atrás. No. Fue Abdey, el joven apuesto con hombros anchos y una sonrisa conquistadora, por la que todas las chicas del pueblo suspiraron en el pasado. ¿Cómo? La pregunta murió en sus labios. No importó. Él la había elegido. Clavdia, de pechos voluminosos, caderas anchas y mejillas sonrosadas. Una hermosa asociación, como decían. El olor de la comida la mareó. En un plato ancho, aros de cebolla y manzanas al horno. Flotaban en grasa dorada. En el centro, montones de carne asada, crujiente. Por fuera, jugoso por dentro. Era viernes de Cuaresma. La idea la pinchó como una aguja, pero sí. Disuelto ante el irresistible aroma. Su estómago rugió, más fuerte que cualquier escrúpulo. Comió hasta que no pudo más, hasta que su respiración se volvió pesada. Cuando finalmente se levantó decidida a abrir la puerta para ventilar la cabina, el calor era insoportable. Miró el horno. Hacía frío. Apagado. ¿Cómo? ¿De dónde vino ese calor? Querida, la voz melosa de Abdey llegó desde atrás. Ven con tu marido. Deja que él te haga feliz, como tú me haces feliz a mí. Dejó caer el chal al suelo. Y se entregó. Una vez más, la noche se repitió como un hechizo. Y al amanecer, una vez más. Desaparecido. Esta vez Clavdia no lloró. Se vistió en silencio, recogió los cubos vacíos y se dirigió hacia el pozo. Las mujeres del pueblo ya estaban allí, parloteando como cuervos.
Como quería gritar. Dile que su hombre había regresado, que la alimentó con manjares reales, que amado como nunca antes. Eso la llenó de joyas y promesas. Pero no pudo. Los soldados del príncipe todavía lo buscaban. Temiendo que su lengua suelta la traicionara, casi le dio la espalda y volvió a hogar. Pero ya era demasiado tarde. Claudia. La llamaron desde lejos. ¿Dónde has estado, mujer? He estado desaparecido por tanto tiempo. Tiempo. Ella se giró forzando una sonrisa. Estaba enfermo. Su voz sonó ronca. Pasar todo el invierno encerrado en hogar. Ni siquiera tenía fuerzas para levantarse de la cama, dijo mientras se arrastraba hasta la cama. Bien con cubos vacíos. Las mujeres la miraron por el rabillo del ojo susurrando entre sí mientras Claudia fingía no darse cuenta. Llenó los contenedores hasta el borde, levantó él. Sin vergüenza con un movimiento firme y se lo colocó en el hombro, como si el peso fuera nada. Ni una mirada atrás. Regresó a casa con pasos rápidos, casi corriendo como si el mismo suelo ardiera bajo sus pies. Las madrinas guardaron silencio a su paso, pero tan pronto como Claudia se alejó, las lenguas se soltaron. Ella no parece enferma, ella. Incluso está sonrojada, y con mucha fuerza. ¿Quién saca un balde lleno del pozo y todavía lo lleva al hombro? Como si fuera una vergüenza. Y mira qué rápido camina, como si la persiguiera el diablo. Los comentarios la seguían como una nube de moscas. Rechinando tu conciencia. Claudia aceleró el paso, los cubos se balanceaban peligrosamente, el agua a punto de derramarse. Fue entonces cuando se detuvo de repente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. En medio del camino, bloqueándole el paso, un enorme gato negro. Se sentó en el camino, lamiéndose desdeñosamente bajo la pálida luz del sol. Al verla, el animal detuvo su baño, fijó en ella esos brillantes ojos amarillos como brasas y empezó a olfatear el aire con las fosas nasales temblorosas. Los bigotes largos, contorsionados, labios retraídos en un gruñido silencioso, exponiendo los dientes afilados como agujas. Luego, con un movimiento brusco, clavó sus garras en el suelo. Helada, arañando la nieve podrida como si enterrara algo, o como si marcara territorio. Un escalofrío recorrió la espalda de Claudia, frío y húmedo como una gota de cera. Derretido. Fuera de aquí, maldito, escupió entre dientes, haciendo un gesto repentino con la mano. Mano libre. Eres el único que queda para completar la desgracia. El gato resopló como si se riera de ella, y luego se alejó con pasos lentos y arrogantes, con la cola levantada como un estandarte. Primero los chismosos, ahora este demonio de 4 patas, pensó Claudia, la corazón latiendo incontrolablemente. No voy a volver a poner un pie fuera de esta casa. Y así lo hizo. Llegó la Cuaresma y el hambre apretó la garganta del pueblo como un nudo corredizo. Tú. Los graneros estaban vacíos y las existencias agotadas por el implacable invierno. Tú. Los campesinos ayunaban por necesidad, no por devoción, oraban con el estómago vacío alabando a Dios mientras los huesos destacaban bajo la piel. Casi. 1. En la cabaña de Claudia las noches eran un festín. Auténticas fiestas de gula y pecado. Abdey llegó cuando la luna estaba alta, trayendo consigo el olor a carne asada. De especias que te hacían la boca agua. Pollos dorados, gansos. Suculentas costillas de cerdo llenas de grasa, delicias como ningún otro sueño. Los aldeanos lo intentaban, excepto en las grandes fiestas de la iglesia. Comieron hasta dolores de barriga hasta que se acaba el aire, riendo entre bocado y lamiéndose los dedos aceitosos. Después, se amaban con una furia que dejaba a Claudia sin aliento y con las sábanas empapadas de sudor y deseo, hasta que el canto de los primeros gallos anunció la aurora. Entonces, como por arte de magia, Abdey desapareció. Y con él los restos de la cena, las joyas que había dejado sobre la mesa, incluso las migas de pan, como si nunca hubieran existido. Hasta que en la tercera semana,
Claudia sintió que algo se movía en su interior. Se detuvo con la mano apoyada en el vientre y volvió a sentirlo, un pequeño empujón. Casi imperceptible como el batir de las alas de un pájaro atrapado. Pasó sus dedos por sus pechos, ahora más llenos, por sus caderas redondeadas. No es de extrañar, pensó. En apenas unas semanas, había ganado más peso que en toda su vida. Hasta que nosotros. Tiempos de abundancia antes de la guerra, antes de la miseria, nunca lo habían puesto tan. Comida en la mesa. Carne todas las noches, dulces de miel y nueces, vino que quemaba él. Garganta. ¿De dónde saca todo esto?, se preguntó, pero luego sacudió la cabeza. Mejor no cuestionarlo. Mejor no arriesgar al hombre, o lo que quiera. Era, si se ofendía y desaparecía para siempre, llevándose consigo los regalos, los promesas, y ahora, esto. Otra patada. Esta vez más fuerte. Y luego vinieron las náuseas, subiendo a la garganta. Como un río de bilis. Claudia se inclinó sobre el lavabo, sus dedos blancos agarraban el madera desgastada. No puede ser. Pero así fue. El cuerpo no mintió. Abdey había plantado su semilla en ella, y ahora ella floreció contra todo pronóstico, contra todo sentido. Una alegría peligrosa inflamaba su pecho. Un hijo. Por fin, pero tan rápido. Cuando llegó, el miedo la asfixió. ¿Qué pasa si me pierdo otra vez? Había sucedido antes. La esperanza se convirtió en sangre, el dolor le atravesó el interior como un cuchillo. No podía engañarse a sí mismo. Aún no. Solo salió cuando cayó la noche, escabulléndose como una sombra. Evitando las miradas de los vecinos. A medida que el pueblo se marchitaba, sus caderas se volvían. Su rostro se ensanchó y adquirió color. Se darán cuenta, pensó mientras se ajustaba el chal. Contra el cuerpo. Preguntarán. Sospecharán. ¿Y luego? Yo diría que estaba hinchado. ¿Tristeza? Que el frío la había hecho retener el agua como una bolsa llena. O peor, que el hambre. La dejó tan desfigurada que hasta su propio cuerpo la traicionó. Hasta que una de esas noches, Abdey le apretó la oreja contra el vientre después de horas de amor voraz, y su cuerpo temblaba. No fue un suspiro, no fue un gemido. Fue un silbido gutural e inhumano, como el de una criatura arrastrándose entre los árboles. Oscuridad. Hijo mío, devora en tu vientre. Claudia se quedó helada, pero forzó una sonrisa temblorosa. Es hambre, mi amor. Ya tiene el apetito de su padre. Abdey se levantó de la cama como si le hubieran quemado, con los ojos muy abiertos, la jadeó. Empezó a caminar de un lado a otro con los puños apretados. Pasos pesados como martillos. Perdóname, mi halcón, si dije tonterías, balbuceó Claudia, sentándose. Las mantas se les caían de los hombros desnudos. Solo quería agradecer a Dios por tráelo de vuelta y por este milagro. Él se detuvo de repente y se volvió hacia ella con una expresión poco masculina. Era algo más antiguo. Más cruel. ¿Dios? Su voz era un gruñido. ¿Te atreves a mencionar su nombre en mi presencia? Claudia tragó. Él no lo sabe. No puede saberlo. Porque si supiera eso. Había quemado los iconos, había blasfemado desesperada, duerme, ordenó Abdey, interrumpiendo sus pensamientos. Regresaré mañana. Pequeño. Desaparecido ahora. Saldremos de aquí tú y mi hijo. ¿Y yo? Preguntó Claudia con voz fina como un hilo. Contigo. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero no ahora. Esperaremos. Hasta el invierno. Hasta que nazca el niño. ¿Y si preguntan por el bebé? Dices que fue concebido el otoño pasado. Que el padre, una pausa calculada. Que su padre murió en la guerra. Claudia asintió, pero el miedo le carcomía las entrañas. ¿Fue todo eso un sueño? ¿Uno? ¿Pesadilla? La forma en que siseó, la forma en que sus ojos brillaban en la oscuridad. No. Es Abdey.
No puede ser. El hombre que había conocido apenas podía unir dos palabras. Apenas le había dado un abrazo en 15 años de matrimonio. Este habló. Como un poeta, amado como un demonio y trayendo regalos que olían a azufre y deseo. Klapka, idiota. ¿Qué has hecho? Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. El bebé volvió a moverse y ella presionó él. Mano en tu vientre sintiendo la vida pulsando bajo tus dedos. Una lágrima corrió. Tu cara. Tal vez valga la pena. Tal vez. Se secó los ojos con el dorso de la mano y se cubrió con las mantas hasta la barbilla. No. No se lo diría a nadie. Ni siquiera Znaarka, que la odiaba desde el caso del chico. Komarokovo. Ni siquiera ante el padre Vacuum, que la denunciaría sin pestañear. Él era solo. Pero no por mucho tiempo. Porque ahora tenía alguien por lo que luchar. La debilidad todavía la oprimía, y sus ojos, antes afilados como espadas, ahora eran apenas visibles. Se podían distinguir las siluetas de la isba al final de la calle. ¿Todo salió según lo previsto en Gorionovo? ¿En orden? ¿O se había infiltrado algún extraño entre ellos? Timonia interrumpió su fiesta de lamidas, levantando la cabeza con aire solemne. Patas recién lavadas. Con meticulosa atención, descansaron en el suelo mientras el gato compartía su inquietud en un gruñido bajo casi humano. Sí siento algo, una podredumbre en el aire. Pero no es constante. Viene como uno. Vendaval, barre las calles y desaparece tan rápido como apareció. Los bigotes se agitaron. ¿Y eso? Una sombra que vuela. Evdokia frunció el ceño y apretó con los dedos la áspera tela de su chal. ¿Y por qué solo me hablas ahora? ¿Por qué mantuviste ese sentimiento? El felino bajó las orejas culpable. No pude rastrearlo. Llega sin avisar, desaparece sin dejar rastro. Y yo, suspiro felino. Llegué herido en invierno, débil. Apenas podía distinguir el olor del pan del olor de la muerte. Pero ahí fue cuando empezó. O poco después. Su voz, un murmullo incierto, delataba duda. Evdokia asintió con los labios apretados. En una línea delgada. Es difícil saber en qué isba ha anidado la plaga, siempre y cuando los dueños no se quejen de dolor o locura. Su mirada recorrió la cabaña, como si las paredes pudieran revelar misterios. Al principio, cuando sentí esta oscuridad en el aire, pensé, es solo el duelo de pueblo, cada casa una tumba de recuerdos. Pero entonces, los dedos temblaron. Vi. Las estrellas se apagan. Como si una ala pasara por encima de ellos. Timonia se aplastó en el suelo con las patas extendidas en una parodia de terror, las pupilas dilatado. ¿Y el nido? ¿Dónde se esconde? No tengo ni idea. El gato meneó la cabeza, frustrado. La sombra vuela sobre nosotros y cuando giro la cabeza, no queda nada. Oh, si no. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Estoy corriendo por el pueblo y de repente siento un olor extraño. Ojo, es solo una anciana. Con sus baldes. Nada más. Evdokia se cruzó de brazos y el peso de su vientre la hizo inclinarse ligeramente hacia atrás. Esperaremos. Alguien vendrá, alguien confesará que un invitado. Lo no deseado se ha instalado en su hogar. El Kutnik detrás de la estufa refunfuñó en desacuerdo. Timonia resopló como aprobando la terquedad del dueño. No deseado, dices. Bromeó Evdokia con los ojos brillando con una chispa de desconfianza. ¿Y si se desea? ¿Y si alguien por su propia voluntad alberga esto? ¿Cosa? Imposible. El gato levantó la barbilla. Conozco a cada alma de este pueblo. Ninguno. Uno de los nuestros haría tal cosa. Oh, Timonia. Suspiró, su mano acariciando distraídamente su vientre. Eres extranjero, pero nací aquí. El alma humana es un pozo sin fondo, y el hambre
Enfriar. El hambre hace que los hombres se traguen hasta el diablo si promete un pedazo de pan. El Kutnik apretó los dientes y sostuvo al gato. Evdokia cedió y se puso de pie con un gemido sordo. Él está bien. Voy a caminar por el pueblo. Observar. ¿Y tú, Givan? Se dirigió al Kutnik. Descansar. Por la noche se regresa al puesto. Las calles de Gorionovo amanecieron en un luto silencioso. Evdokia avanzó lentamente. Oídos sintonizados para captar el más mínimo ruido. Timonia tenía razón, el pueblo era un cementerio de suspiros. Aquí un perro aulló detrás de una valla de madera podrida, allí el débil mugido de una vaca, una de las pocas que sobrevivió, rompió el aire como un lo lamento. La mayoría de los animales habían sido devorados en invierno, sus cadáveres convertida en sopa para salvar a los niños de ojos hundidos. Pero algunos lograron conservar sus bestias hasta la primavera, aunque fueran huesudas, dando solo un vaso de leche al día. Estos sonidos, el ruido de los cascos, el balido, el sonido ronco de una cabra, para Evdokia eran música. Prueba de que la vida, terca, todavía resistió. Pero nada de eso estuvo mal. Nada de esto olía extraño. Se detuvo delante de las casas donde la muerte se había cobrado familias enteras durante el invierno. Ya no se oían gritos, solo el silbido del viento entre las tablas sueltas y el susurro de las de Kutniks huérfanos detrás de los muros helados. Nada. No hay señales de la sombra que Timonia había descrito. Al llegar al pozo, las mujeres susurraron. Archipovna, la lengua más afilada del mundo. Pueblo, susurró algo sobre vientres que crecen sin maridos. La mujer a tu lado. Delante, espalda ancha, trenza desatada, respondió con una risa seca. ¿Y quién sería el padre, Su marido se pudrió en la nieve hace 2 inviernos. Tú. Los hombres restantes son muchachos demasiado mayores o de 15 años. Archipovna le dio un codazo a su compañera y sus ojos se deslizaron hacia Evdokia. La conversación. Él murió. La mujer se dio la vuelta con el rostro cerrado como una puerta cerrada. Buena salud, Ulianka, saludó Evdokia con voz dulce como miel envenenada. ¿A quién le deseas suerte hoy? Nadie, Znaarka, refunfuñó Ulianka, levantando con esfuerzo los cubos. No tenemos tiempo para conjeturas. Y se fue levantando polvo con sus pasos apresurados. Archipovna se rascó la nuca, evitando la mirada de Evdokia. Acabamos de decir que sin hombres el pueblo se marchitaría. Pero ha llegado la primavera. El SNYT brota, el Cheremsa surge de la tierra. Este año no moriremos de hambre. No moriremos, repitió Evdokia, aunque sabía que el hambre no era la única. Demonio al acecho. Al anochecer, le dijo a Timonia en voz baja, casi con un gruñido. Recorra cada patio. No juegues con los gatos, ya tienen suficiente problemas. Busca señales, olores que no son de esta tierra, vientos que cortan como cuchillas, chispas donde no hay fuego. El gato arqueó el lomo y sus ojos brillaron de emoción. Tengo una sospecha sobre quién visita Gorionovo por la noche. ¿Y quién sería? Lo descubrirás mañana. Evdokia cerró la puerta detrás del felino y se tumbó en la cama, jurando no dormir. Pero el cuerpo traidor se hundió en el cansancio. Y en tus sueños, él. La abuela regresó. Caminaron por la calle y el pequeño Dunya recogió piedras de colores del suelo. Él. La anciana, sin embargo, señaló al cielo. Mira hacia arriba, niña. Las flores se marchitan, las piedras se hunden en el barro, pero el cielo es eterno. Evdokia se incorporó de repente y el corazón le dio un vuelco. Ha pasado tanto tiempo desde que la abuela apareció en sueños. Y ahora tan breve, tan fugaz como un presagio. Él suspiró, frotándose los ojos. Sin ella todo es más difícil. Sin tus consejos, tus palabras tan simples como el pan. Pero no hubo tiempo para arrepentimientos. Llamó Dawn. El Kutnik explotó.
brasas en la estufa, prometiendo avivar el fuego mientras Timonia arañaba la puerta. Impaciente. Entonces espía, dijo Evdokia con una sonrisa cansada en los labios. ¿Qué? ¿Lo descubriste? Y no omitas detalles, o te juro que te convertiré en guantes. El gato estaba sentado junto a la estufa, lamiéndose las patas con aire de importancia. Después. Empezó. Caminé por todas las calles. Todas las gatas están preñadas, ahora me ignoran, las. Desagradecido. Pero nada inusual. La tierra huele a tierra, el camino a polvo. Silencio. El fuego de la estufa crepitaba, como si el Kutnik se estuviera riendo. Hasta que miré al cielo. Los ojos de Timonia se abrieron como platos. Entre las estrellas. Vi una bola de fuego. Apareció detrás del bosque y se deslizó sobre las casas como un río. En llamas. Evdokia se inclinó hacia adelante presionando con los dedos el cuello de su vestido. ¿Y luego? Ella cambió. Estirado. Se convirtió en algo largo como un pez. Nalim gigante con alas. Las escamas brillaban a la luz de la luna. El gato se estremeció. Aterrizó en el techo de una isba, plegó sus alas y las escondió bajo la estrica. ¿Cuál isba? La voz de Evdokia cortó el aire. No sé los nombres de todas tus viejas, murmuró Timonia, ofendida. Pero puedo mostrarlo. Continuar. Ese Nalim se encogió, se volvió delgado como una cuerda. Y entonces. El gato jadeó. Se deslizó por la chimenea. Saltaron chispas por todas partes. Casi me quemo. Pelo. Evdokia apretó los puños. Una hermosa historia. Primero una pelota, luego un pez alado y luego una cuerda. Y no sabes en qué casa. Yo estaba allí. Protestó Timonia con las orejas aplastadas. Me acerqué. Miré. ¿Y luego? Huiste, por supuesto. Temeroso. No corrí. El gato infló su pecho. Me quedé quieto, pegado a la pared con las orejas planas. Pie como flechas. Yo solo simplemente no podía ver más. El gato se lamió los bigotes, sus ojos brillaban con el recuerdo de los olores que lo habían torturado esa noche. Escuché a dos hablar, una anciana y un hombre, dijo con la voz ronca por el deseo. Hablaban en voz baja, como palomas arrullando. Luego se sentaron a comer. Oh. Los olores, arqueó la espalda, sus garras clavándose en la tierra. Costillas. Cerdo, grasa corriendo por las paredes. Pero el cerdo no es para mí. No. ¿Lo hizo? Una pausa dramática, la cola levantada como una pancarta. Ganso, Evdokia. Ganso. Asado con miel y especias del extranjero. Zimus saboreó la palabra extranjera. En la lengua como si fuera el último trozo de un manjar robado. De los tiempos. Que la hija de un comerciante me sirviera delicias así, solo para chuparme los dedos. ¿Y luego? Interrumpió Evdokia, devolviendo el hilo de la conversación a lo que importaba. Entonces el gato vaciló, moviendo las orejas. Dejaron de hablar. Solo sí. Oyeron chupar, suspirar. Suena como si dos cuerpos se estuvieran devorando entre sí, abrió los ojos. Los ojos amarillos como brasas. ¿Y la cama, Evdokia? La cama estaba ahí. Otro lado de la pared. Tan claro como el día. La sanadora se cruzó de brazos y tamborileó con los dedos en el codo opuesto. Parece que nuestro Lubak ha estado visitando Gorionovo, murmuró, como si hablara. Contigo mismo. ¿Qué? Timonia se sobresaltó, sus pupilas se dilataron en la oscuridad. El Zmei Ogneni Lubak. Evdokia escupió las palabras como una maldición. 1. Seductor de viudas. Aglaya ya me lo dijo, vuela hacia las mujeres que lloran demasiado. Por los maridos perdidos. Los labios del sanador se curvaron en una sonrisa sin felicidad. Y en Gorionovo, Timonia, sabemos quién perdió a su marido sin sepultura, y no hay niños que distraigan la atención del dolor.
El gato hinchó el pecho orgulloso de haber sido útil. «Puedo mostrarte la casa», ofreció ansioso de aprobación. «Ya sé cuál es, tonto». Evdokia le dio unas palmaditas en la espalda, pero sus ojos ya estaban. «Distante calculador. Descansa ahora. Iremos de noche». La voz bajó ronca. Como el viento antes de la tormenta. Salvar a un tonto de sí misma. La casa de Klapka era una tumba de silencio. Techo de paja podrido, baúles oscurecidos por el tiempo, una pequeña ventana ciega. Cerrado por dentro pero con un agujero redondo, como un ojo que mira hacia atrás. Evdokia llamó. Tiró de la puerta. Bloqueado. Extraño. En Gorionovo durante el día, nadie. Bloqueado nada. Abre, Klava, ordenó, su voz cortando el aire como una guadaña. Necesito hablar. Contigo. Los tornillos crujieron por dentro. Finalmente la puerta se abrió con un sobresalto y allí. Allí estaba ella, Klapka, desaliñada, con los ojos hinchados por el sueño, envuelta en un zipún. Masculino, demasiado grande para su cuerpo. La tela, desgastada en los bordes, todavía. Olía a humo y a sudor ajeno. Salud, Klavdia, saludó Evdokia con los dedos ansiosos por arrancar esa mentira de papel que llevaba el otro. ¿Puedo entrar? Klapka vaciló y bloqueó el paso como un perro protegiendo su guarida. Luego, con un suspiro de resignación, se alejó. En el interior, la pobreza gritaba, una mesa torcida, 2 bancos, una cama deshecha. Ninguno. Icono en el rincón sagrado. Ni rastro de Abdey, salvo ese zipún que Klapka lo presionó contra su vientre como si fuera un escudo. ¿Sigues llorando por tu marido, Klava? Evdokia fue directa al grano con la mirada fija en la sombra que se movía debajo de la tela. ¿Y por qué no llorarías? Respondió Klapka con la barbilla temblorosa. No te vi. Cadáver. Ni siquiera tenía un trozo de tela para enterrar. Todo el mundo sabe que Abdey se escapó con los ladrones de caminos, dijo Evdokia. Implacable. Y que los hombres del príncipe los encontraron el otoño pasado. Ellos cortaron todo. Incluyendo su Abdey. Vio a la mujer desmoronarse, las lágrimas goteando como cera derretida. Llora, llora. Pero dime, si no lo viste muerto, ¿lo viste vivo? Klapka jadeó. Los dedos se blanquearon en los bordes del zipún. Él ya viene, confesó en un susurro con los ojos muy abiertos como los de un animal acorralado. Todas las noches. Trae regalos, le tocó el cuello, pero no lo hizo. ¿Había algún collar? Sin cable. Ni siquiera una cruz. Pero por la mañana, la voz se apagó. Por la mañana todo desaparece. Como si nunca hubiera existido. Evdokia avanzó obligándola a apoyarse contra la pared. ¿Y la puerta? Presionó. Cerrado desde el interior. ¿Cómo sale, como un hombre de carne y hueso pasa por madera y hierro? No es un hombre, Klapka se tapó la boca, con los ojos llenos de terror y culpa. Pero tenía hambre, Evdokia. El verano fue seco, el invierno acabó con las reservas. Pensé. Eso moriría. Y entonces apareció con comida, con dulces palabras, las manos. Ellos temblaron. Pensé que era Abdey. Eso había regresado a mí. ¿Y qué te dio, Klava? La sanadora bajó la voz, mortal como el hielo. Además de la comida. Los dedos de Klapka se hundieron en su vientre. El zipún se abrió, revelando el volumen redondeado debajo de la túnica. Un hijo, susurró, sus ojos brillando con un fuego que no era humano. Por fin un hijo. Llegó todas las noches, me alimentó, me amó como Abdey nunca soñó. Amar. ¿Qué amor fue ese, tan ardiente que quemaba las entrañas, tan dulce que se pudrieron los huesos? ¿Quién rechazaría tal pasión? Todavía no era viejo, pensé. Que así pasaría los años amargos, abrazado a ese fuego, besado por aquellos labios ardientes. Klavdia se sonrojó y cerró los ojos extasiada. ¿Sería posible que existiera un amor tan grande?
Eso te haría olvidar todo. Un amor que llevaría a una mujer a acostarse con ella. El mismo diablo. Sí, Matuska pensó mientras las palabras se le escapaban. Labios como un suspiro envenenado. Por este amor vendería mi alma sin parpadear. ¿Y qué más le quedaba a una viuda como ella? ¿Qué alegrías le quedaron, además? Esas noches febriles, ese cuerpo que la hacía temblar hasta la médula. Idakia sacudió la cabeza con incredulidad. Nunca había conocido pasiones tan devoradoras. Y tampoco. Yo quería. Pero al menos entiendes, niña, que este fuego no solo te consumirá a ti, sino que devorará también al niño que lleva dentro. Su voz era una espada fría. Eso. Abdey no es un hombre. Es hambre con piel de amante. Un escalofrío recorrió a Claudia. Sí, lo sospechaba. La verdad se deslizó hacia ella como una serpiente lenta, inevitable. A veces cuando se inclinaba sobre su vientre. Al acercar la oreja a la piel estirada, sintió, no podía oír el corazón del bebé. Lo esperaba. Esperó el momento en que la carne se liberaría de ella, fresca y palpitante. Él quería a mi hijo. ¿Y por qué no viniste antes, Matuska? A Claudia se le quebró la voz. Después de todo, su oficio es protegernos de aquello que no es santo. Idakia sujetó la barbilla de la mujer con dedos que parecían garras. ¿Cómo podría llegar hasta usted, Klapka? Su risa fue el crujido de una puerta. Oxidado. Tú mismo le abriste las puertas. Tú que difundes mentiras. Sobre Lázar, quien acusó al niño de matar polluelos cuando era el gato el que desgarraba la garganta del pájaro. Tú que confirmaste cuando Ulianka dijo que la empujó. Sobrino en el pozo. Tú. Claudia dejó escapar un grito ahogado y se arrojó a los pies de la curandera, agarrándole las manos. Sus faldas como una mujer ahogada. Le besó las manos mojadas por las lágrimas, su rostro contorsionado por la desesperación. Perdóname, Evdokievska. No odies a este tonto, a este idiota. Sálvame. Salva a mi hijo. Sálvanos a los dos. Idakia liberó sus manos empapadas, se las secó en el delantal y se puso de pie, rígida como un roble en el viento. Escucha atentamente, Claudia. Si quieres proteger a este niño, déjame expulsar lo que se aferra a ti. De lo contrario, no te perdonará ni a ti ni al pequeño. Haré todo, Matuska. Todo. Los dedos de Claudia se clavaron en la tierra húmeda. Solo dime qué debo hacer. Mañana por la noche cuando venga actúa como de costumbre. Recíbelo, come con él, bebe con él. Acuéstate en tu lecho de mentiras. Pero no cierres la puerta. ¿Y cuando duerme? No duermes. Dame la señal. Claudia asintió, sus ojos ardían como brasas. Lo haré. Para mi hijo. La primera tormenta de primavera azotó Gorunovo. El cielo se torció. Serpientes de relámpagos, truenos hendieron la noche como un hacha en madera. Podrido y la lluvia caía a torrentes furiosos. Por las calles, los arroyos cantaron su canción. Canto alegre arrastrando hojas y barro. Finalmente. Ahora las semillas se hincharían. El hambre disminuiría y la vida volvería a brotar de la tierra sedienta. Idakia estiró los brazos y dejó que el agua se llevara el pegajoso asco que Claudia sentía. Había dejado en su piel. Dentro de la casa se cambió la ropa mojada y se dirigió al cuarto de Lázar. Se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no perturbar su sueño. Gato acurrucado como un ovillo de lana negra. Timón ya se estiró y se frotó la cabeza. Se apoyó en la cadera y ronroneó, ofreciendo su vientre para que le acariciaran. Los dedos de Idakia temblaron mientras sostenía el caballo de madera. El juguete todavía mantenía calor como si un alma pequeña y desesperada estuviera tratando de escapar de él. Fibras carbonizadas. Ella lo presionó contra su pecho y las lágrimas brotaron sin previo aviso. Era tan pequeño, Timón ya, susurró con la voz entrecortada. Encaja en el mío. Manos, me miró con esos ojos confiados.
Y luego su padre se lo llevó. No pude levantarme de la cama durante todo un invierno. Le canté canciones de cuna que había inventado, como si todavía pudiera oírlas. 7 años después regresaron. Caminaron de la mano, salieron del monasterio y los rizos dorados del niño brillaban al sol. Pero el monasterio se quemó. Y en el medio de las cenizas solo quedó esto, el caballito que le talló mi abuelo, Kelazar. Nunca lo sueltes. A veces Idakia pasó sus dedos por la desgastada melena del juguete, tengo ganas. Todavía está aquí. No sé si es un eco del fuego que se lo llevó o si los muertos no deberían calentarse así. Timón ya parpadeó y sus ojos amarillos brillaron en la penumbra. Quizás el alma del niño viva en ese caballo, Matuska. Tal vez él no pueda descansar. Tienes que despedirte de Lázar. En verdad. Idakia suspiró y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes razón, viejo sabio. Es hora de seguir adelante. Así que lo que. El gato estiró sus garras. ¿Qué haremos con este demonio? ¿Solo echarlo? No. Esto ha ido demasiado lejos. Si lo despedimos encontrará otra viuda en Gorunovo. Y Klapka no está a salvo. Este Lubak no solo quiere. Ella quiere a su hijo. Una mujer embarazada es un festín para los de su especie. Idakia apretó los puños. Entonces pensemos. Cuando él venga estaremos listos. Sé dónde esconde las alas. Quémalos. De esa forma no podrás huir. ¿Y cómo lo atraparemos? Timón ya arqueó la espalda. Es tan resbaladizo como uno con anguila. Hay un viejo cabestro en el sótano. Usémoslo. El gato aprueba con un movimiento de la cola. Bien. Entonces eso es todo. Al caer la noche prepararon todo, Idakia molió hierbas amargas, maceró semillas de amapola y alquitrán ligero. Timón ya afiló los cuchillos y los sacó de debajo del despensa un cabestro de cuero suave, sin aros de hierro. Mantuvieron todo en bolsa y esperó. La lluvia paró. El día murió en tonos de sangre y grises. Las vacas mugieron cuando regresaron a los corrales delgados, los huesos marcando la piel como cuchillos bajo un paño. 2 vaquillas esqueléticas, 3 cabras desnudas y una cabra vieja, gorda de lamer tanta sal. Sus cascos dejaron profundas marcas en la tierra húmeda mientras la manada avanzaba. Dispersos lentamente por los patios traseros. Los gritos de los niños cesaron. Las risas de los niños y niñas desaparecieron. Tragado por la oscuridad que descendía como un sudario. El aire se enfrió. En el cielo, estrellas se encendieron uno a uno y la luna salió mordida, una rebanada de pan roída por los ratones. Gorunovo se quedó dormido. Idakia y Timón ya se marcharon en silencio, deslizándose como sombras hacia la casa. Klavdia. Se escondieron bajo un frondoso cerezo, cuyas ramas estaban a punto de estallar en flores blancas y fragantes. Desde allí se encontraba la cabaña de la viuda. Vista, paredes oscuras, el techo de paja colgando como una ceja pesada. En la ventana de madera entreabierta parpadeaba una luz tenue, Klavdia ardía. Un tronco esperando. El silencio era casi absoluto. Solo el ladrido ocasional de un perro, el grito agudo de un pájaro nocturno, el leve zumbido de los mosquitos. De repente un fuerte viento sacudió las ramas, trayendo un olor amargo a tierra. Húmedo y algo más, amargo. El cerezo crujió, sus flores aún cerradas, balanceándose como campanas silenciosas. Idakia apartó una rama que obstruía su visión. Del lado del bosque una esfera luminosa rodaba como un ovillo suelto, creciendo a medida que se acercaba. El viento lo empujó juguetonamente por el cielo. Entonces el balón se detuvo sobre la cabaña de Klavdia. Rotar, estirar, transformar. Sí. Un pez. Gruñó Timón ya con la espalda arqueada. Idakia se llevó un dedo a los labios, ordenando silencio. No era un pez. Nunca fue solo una cosa.
El sanador vio más allá de las apariencias, el globo incandescente hecho trizas en un hilo. Larga, sinuosa, con cola meneante y alas membranosas que se abrían como fanáticos. Finalmente la criatura aterrizó en el techo plegando sus alas. Ahora tomé él. Forma de lagarto escamoso, inmóvil, escuchando. A la luz de la luna, Idakia pudo distinguir cada escama reluciente, el pequeño cráneo serpentino, coronado por una cresta que recorría su espalda hasta terminar en una larga y agudo parpadeante como una lengua hambrienta. La delgada cola se movió una última vez antes de quedarse quieta. Las alas, ahora inertes, se desprendieron del cuerpo con un suspiro casi imperceptible, cayendo sobre sus manos. Tablas del tejado como hojas secas de otoño. La criatura actuó con precisión letal. Los recogió con las patas delanteras, los escondió bajo la paja del alero y, de un salto ágil, empezó a girar sobre sí mismo. Su cuerpo primero se estiró como una viga. Retorcido, luego adelgazado hasta convertirse en un hilo luminoso, resbaladizo como la seda. Húmedo. Este hilo serpentino se deslizó por la pendiente del techo pero no cayó. En cambio, se inclinó con gracia obscena y miró por la rendija abierta de la volócova, la pequeña ventana que respiraba el calor de la isba. Con un silbido prolongado como el de al pasar una cuerda sobre madera áspera, la línea brillante se insinuaba adentro arrastrándose por el suelo de tierra. Idakia tocó el hombro de Timonia. Ahora. El gato, sombra entre sombras, se escabulló hasta la casa. Sus movimientos eran tan silenciosos que ni siquiera el viento de la noche se atrevía a hacerlo competir. Con un salto preciso llegó al alero y sacó las alas de debajo de la paja. Los escondió y con un gesto rápido, los arrojó al suelo. Idakia los atrapó en el aire, como si desplumara un pájaro nocturno, y volvió a agacharse bajo el cerezo. Tus dedos. Estaban temblando levemente no por miedo, sino por una urgencia que ardía más que el calor. Fuego de chimenea. Sus ojos nunca abandonaron la rendija roja en la ventana, un ojo demoníaco que parpadea en la oscuridad. Ahora no. No puedo fallar ahora. Timonia estaba al lado de él. Pared con el oído atento captando cada suspiro de la noche, el crujido de las tablas, el murmullo del viento entre las ramas, la respiración pesada que venía del interior de la casa. El tiempo se extendía como la miel en invierno. El frescor de la tarde dio paso al frío cortante del amanecer. Idakia sintió los huesos. Le dolían bajo la piel, pero no era el frío lo que la atormentaba. Fueron ellos los mosquitos. Enjambres hambrientos danzaban ante sus ojos, cavando en sus manos y cara como agujas envenenadas. Cada bocado tomó un fragmento de recuerdo, el olor a resina y sudor, las cuerdas cortándote las muñecas, la risa gorda de Sabeli mientras la ataba al árbol. Coman la viva, pestes, el bosque. El mundo entero se había deleitado con su sangre esa noche y ahora, años después, el pasado volvió a lamer sus heridas. Un violento escalofrío sacudió su cuerpo. No. Hoy no. Las manos apretadas en puños, uñas clavándose en las palmas. Ella sacudió la cabeza con fuerza como si podría expulsar a los demonios que silbaban en sus oídos. Fue entonces cuando sintió el calor de Timonia presionando contra su pierna. El gato frotó su cuerpo contra el suyo. Manos temblorosas, una invitación silenciosa, cálmate. Estoy aquí. Los dedos de Idakia se hundieron en el espeso pelaje y como por arte de magia, los mosquitos desaparecieron. El aire volvió a ser respirable. Finalmente la luz roja de la ventana se apagó. Claudia. La viuda había dado la señal, cubriendo el hueco con un trapo. Idakia tomó las alas de la criatura y corrió hacia la casa. Los pies apenas tocan el suelo. Timonia se adelantó, una figura negra que se fundió con la noche. La puerta crujió levemente al abrirse. En el interior, el olor a carne asada se mezclaba con la acidez del sudor sin lavar.
Ronquidos guturales sacudieron las paredes, tan profundos que parecían venir de las profundidades de la tierra. El calor de la chimenea era sofocante, un horno que quemaba los pulmones. Claudia, pálida como cera derretida, esperaba junto a la puerta, vestida solo con una camisa de algodón. Durmiendo mal. Sus ojos se salieron de sus órbitas cuando vio las alas tiradas en el suelo. No te quedes ahí parada como un poste, clava, susurró Idakia, quitándose el bolso del hombro. Cierra todos los huecos para que la cosa no se escape. Y trae un lienzo. Arroja otro por encima del umbral. Claudia obedeció como movida por resortes, tropezando con sus propios pies. Mientras Timonia ya estaba trabajando en esto, metió hojas de cuchillo en la rendija de la ventana, sellándola. Única salida. Idakia roció los rincones de la casa con una amarga infusión de cardo. Luego espolvoreé semillas de amapola cosechadas hace 3 años, un polvo que brilló como cenizas de estrellas. Recogió las alas del suelo y ordenó: abra la tapa de la chimenea. La boca del horno se abrió de par en par, roja y hambrienta. Las alas cayeron sobre él. Brasas con un silbido. Una ráfaga de chispas subió por la tubería, seguida de un nube de humo negro que llenó la cabina en segundos. El olor de las plumas. La carne quemada y podrida invadió las fosas nasales, tan espesa que parecía sólida. Claudia tosió cubriéndose la cara con las manos mientras corría a cerrar la tapa. Pero fue tarde, el aire se volvió irrespirable, una espesa niebla que picaba los ojos y garganta. Idakia metió las manos en la palangana con agua y se presionó la cara con el paño húmedo, cubriendo boca y nariz. Claudia la imitó, sus dedos temblorosos intentaban atar los extremos de la tela. Timonia, más sensible que cualquier humano a los venenos del aire, se acostó. En el suelo, su pecho subía y bajaba en un esfuerzo desesperado. Idakia roció agua en su pelaje. Aún no es tu momento, Drujok, murmuró, mientras el gato se sacudía y tosía. Esperar. No falta mucho. Se volvió hacia la cama. Allí, tendido como un dios pagano en su orgía, Abdey ronca, desnudo, con los miembros esparcidos como las raíces de un roble podrido. Entre sus piernas, la prueba estaba. Grotesco por naturaleza, un miembro descomunal, hinchado por la lujuria demoníaca. Claudia jadeó, tratando de cubrirlo con una manta sucia, pero Idakia lo agarró de la muñeca. Déjalo. No es él quien importa. Abdey abrió los ojos de repente como si hubiera sentido el peso de la mirada de la muchacha. Curador. Un aullido salió de su garganta, palabras que no eran palabras pero un torrente de antiguas blasfemias. ¿Quién se atreve? Sus brazos golpearon el aire, alcanzando algo, cualquier cosa, mientras el cuerpo comenzaba a tensarse. Se contorsiona, la piel se estira y se agrieta como la corteza de un árbol bajo el hacha. Idakia avanzó empujándolo hacia la cama con un fuerte golpe en el pecho. Con la otra mano hizo un rápido gesto a sus espaldas. ¿Dónde estás, mi pequeña? ¿Cazador? Pero Timonia vaciló por un momento, solo un momento, y en ese momento lapso, la criatura escapó. Abdey saltó de la cama, con los músculos tensos como cuerdas de arco. Maldición. Rugió su voz, ahora un coro de voces superpuestas. No lo sabes. ¿Con quién juegan? Idakia apretó los dientes. No importa. La casa está sellada. ¿Pero dónde estaba? Él. El humo lo nublaba todo, quemaba los ojos y hacía brotar lágrimas como ácido. Parpadeó intentando ver a través del velo gris. ¿A quién trajiste aquí? La voz del demonio resonó en las paredes, ahora viniendo de todos los lados. ¿Cómo te atreves, bruja? Un rugido ahogado respondió desde el rincón más oscuro de la cabaña. Idakia avanzó en dirección del sonido, tropezando con algo blando. Era Claudia acurrucada en el suelo con las manos cubriéndose la cabeza como si esperara que el cielo cayera. A tu lado, Abdey, o lo que sea. Lo que quedaba de él, se balanceaba, las manos extendidas como garras, el cuello brotando
líquido negro que apestaba a azufre y podredumbre. Timonía. Llamó Idakia con voz ronca. El gato se arrastró hacia ella y le puso en las manos el Nedouth Dog, la brida de cuero. Row destinado a domar a los indomables. Sus ojos brillaron con muda culpa. Lo siento. El humo. Ya no importa. Sujetó las riendas con fuerza y con un movimiento preciso. Lo arrojó sobre la cabeza de la criatura. La soga se apretó alrededor de su cráneo deformado. Abdey chilló luchando. Como un pez fuera del agua, con las extremidades agitándose en direcciones imposibles. Tu cuerpo. Se estiró, se retorció, tratando de adoptar formas que las riendas no podían contener, una viga, una cuerda, una serpiente con 1000 cabezas. Pero el cuero resistió cortándole. Piel escamosa. Sujétalo. Gritó Idakia a Clavdia, quien, paralizada, temblaba. De repente un violento golpe golpeó el vientre del sanador. El aire salió de sus pulmones se apresuraron y voló hacia atrás, soltando las riendas. Abdey se rió, un sonido que no era risa, sino el crujido de huesos al romperse. Sus ojos, ahora 2 brasas, se fijaron en ella mientras el cuerpo se retorcía, libre. Idakia intentó levantarse, pero el mundo daba vueltas. La tela se le había caído de la cara y el humo entró sin piedad, quemando sus entrañas. Este es el final, pensó. Mientras la oscuridad se tragaba su visión. Fue entonces cuando escuchó el aullido, no de Abdey, sino de Timonia. Una nueva fuerza para. Impulsado. Arrastrándose por el suelo donde el aire era menos letal. Avanzó hasta ver, su gato pequeño pero indomable colgando del pecho de la criatura. Las garras se clavaron en su carne como ganchos de acero. Los dientes de Timonia se hundieron en la garganta del demonio, desgarrando. El cuerpo de Abdey se retorcía en agonía, alternando formas, a veces un tronco retorcido, ahora una serpiente, ahora un pez plateado, aunque el gato no lo soltó. Cedió. La sangre negra fluyó a chorros, salpicando las paredes, el suelo, en Idakia. Se arrastró para recoger al Nedouth Dog caído. Pero no necesitaba usarlo. Con un crujido húmedo, la cabeza de Abdey se separó de su cuerpo, rodando por el suelo como un manzana podrida, los ojos todavía en blanco, la boca todavía escupiendo maldiciones. Idakia observó atónita cómo la cabeza se detenía a sus pies. ¿Qué más queda por hacer? Se pasó la mano por el rostro quitándose el sudor y el hollín, y comenzó el hechizo. Como la rama rota no vuelve al tronco. Para que esta cabeza no se una al cuerpo. Como la flor no florece en el hielo. Para que este demonio no resucite. No volará por los cielos. No perseguirá a las viudas inocentes. Ya no sembrará dolor. La cabeza rodó hasta los pies de Clavdia, quien, con un grito ahogado, se agachó y atrapado por los cuernos negros. Con un movimiento repentino, abrió la tapa de la chimenea y la arrojó a las brasas. Idakia se dio vuelta. El cuerpo decapitado de Abdey seguía en pie, balanceándose. Como un muñeco de paja al viento. Sangre oscura pulsaba desde su cuello. Destrozados, formando espesos charcos en el suelo. Timonia colgaba de su pecho, sus patas. Atrapado en la carne, intentando liberarse sin éxito. Con cuidado, Idakia sacó al gato, garra a garra, mientras el pequeño cuerpo estaba temblando de cansancio. Sus ojos, antes tan vivos, ahora estaban vidriosos, distantes. Descansa, valiente mío, susurró, recostándolo de costado, acariciando su pelaje ensangrentado. El cuerpo de Abdey finalmente se desplomó, golpeando el suelo con un sonido húmedo. La cabaña. Él permaneció en silencio. Solo entonces Idakia se dejó caer. El cuerpo todavía se retorció en agonía durante largos momentos. La cola larga azotaba el suelo con crujidos secos, como el látigo de un pastor. Vamos. Inmediatamente ordenó Evdakia a Clavdia con voz firme. Los dos se acercaron. Lados opuestos, agarraron el torso retorcido por las extremidades y lo levantaron con esfuerzo.
El peso fue sorprendente, casi lo dejaron caer. Tuvieron que arrastrarlo hasta él. Estufa, su cola arañando el suelo, su punta enredándose en las grietas de las tablas. Sobre las patas de la mesa, como resistiendo su propio destino. Fue entonces cuando Timonia salió de su aturdimiento. Se dio la vuelta sobre su vientre, sus ojos estaban amarillos. Brillando con un fuego renovado, y vi la cola arrastrarse como un gato que se asoma un ratón. Con un ágil salto, hundió los dientes en la carne escamosa y, mordiendo con fuerza, ayudó a empujar el cadáver hacia el horno. Las llamas rugieron con avidez, devorando la ofrenda. Nuevo humo se elevó en espiral por el ambiente. Clavdia cerró la puerta de la estufa con un ruido metálico. Uf. Los tres permanecieron sentados en el suelo, recuperando el aliento. El primero en levantándose fue Evdakia. Fue a su bolso, sacó una pequeña botella de alquitrán y metódicamente dibujó cruces en las esquinas de la cabaña, con tiza y alquitrán, tiza y alquitrán. Ya está, Klavka, dijo, ya exhausta. Toma tu falda del marco de la puerta y ábrela. La entrada. Vámonos. Pero Clavdia apartó la mirada vacilante. No será pronto. El dolor aún no ha comenzado. Evdakia se acercó con voz más suave. No temas, hija. ¿Quién recuerda el pasado? Perder el futuro, como dicen. Estás sola, sin madre ni hermana. ¿Quién más? ¿Ayudará este viejo curandero, si no? Haré todo correctamente. Nacerás sano. Ya lo verás. Ya se estaba girando hacia la salida cuando Timonia ronroneó, deteniéndola. Espera. Dale la poción. Oh, casi lo olvido. Evdakia le entregó a Clavdia un frasco lleno de un líquido espeso. Oscuro como la noche. Bebe. No le hará daño al niño, al contrario, te fortalecerá. Después de lo que has pasado. La joven obedeció, tragando hasta la última gota bajo su mirada. Atento al sanador. Ahora acuéstate, descansa. Nos vamos. Clavdia los vio irse, la mujer de pasos firmes, el gato negro que lo siguió como una sombra viviente y se hundió en el colchón. Si se te ocurrió. Las dudas sobre aquel felino de ojos dorados se disiparon en el sueño profundo que la envolvía, borrando de la memoria lo que no debía recordarse. Afuera, Evdakia respiró hondo. El aire de la noche llenó sus pulmones, iluminándose la mente después de un arduo trabajo. Levantó los ojos al cielo, donde la luna, mordida por un lado, brillaba entre las estrellas como un trofeo de plata. Te ves hermosa, anciana. Conocido, murmuró. Y nosotros, Timonia, no nos quedamos atrás hoy. El gato, tambaleándose con orgullo, levantó su cola peluda y se dirigió hacia la casa, arrastrando sus patas. Como un guerrero victorioso. Sí, la caza fue buena, asintió con un gruñido. Satisfecho. Pasaron las semanas. El mes de las flores dio paso al codicioso y fértil junio, cuando los campos estaban verdes y el trabajo interminable. Evdakia vagó por las tierras, observó él. Plantaciones, recogieron hierbas, ayudaron con el heno. De Clavdia no hay noticias. La fecha límite será. Ella se acercaba, pero mientras no la llamaran, había otras almas necesitadas de ella. Hasta que una noche Timonia la despertó saltando sobre su cama. ¿Qué pasa, viejo? Aún amanece. El gato jadeaba con las pupilas dilatadas. No traigo buenas noticias. Evdokia. Pasé por la casa de Clavka, y huele a podredumbre otra vez. Imposible. El dragón de fuego no sobrevivió. Vimos arder sus restos. No es él. Pero algo está mal. Evdakia permaneció sentada, atenta. Cuéntalo todo. ¿Oler? ¿Ruidos? Olor a no muertos. Y suena a golpes como si algo saltara de la cama al suelo, del suelo a la mesa. Gritos ahogados. Aullidos. Como si alguien estuviera corriendo por la cabaña. Cantando o gritando. Pero no hay palabras.
El sanador frunció el ceño. Klapka ya ha dado a luz sola. Un bebé. ¿Llorar? No es el llanto de un recién nacido, respondió Timonia con firmeza. Y el dragón está muerto. Eso es otra cosa. Evdakia se frotó la barbilla, pensativa. La visitaré mañana. ¿Qué pasa si ella no te deja entrar? Entonces esperaremos. Toda madre sale de casa, ya sea para buscando agua, sin respirar. Tú, mi inteligente, estarás vigilando. Ya me lo harás saber. ¿Y después? ¿Otra vez la estufa? Evdakia evitó responder. Primero debemos ver cómo. Nuestros ojos. He oído hablar de Yegosa, el no nacido que regresa, pero nunca había oído hablar de él. Me quedé mirando. Mi abuela decía que solo los niños lo ven. Y no quiero arrastrar ninguna alma inocente por esto. Los niños ven, repitió Timonia, irónicamente. Pero tú no eres una niña, Evdokia. Curador. ¿O ya lo has olvidado? Ella suspiró. No es cuestión de ver, amigo mío. Y. Matar. Imagínate a una personita desafortunada, sin brazos, sin piernas, ¿crees que mí? No me temblaría la mano. Para eso estoy, resopló el gato. Mi pata no tiembla. Evdakia lo miró entre la duda y el agradecimiento. Ya veremos. Primero, la verdad. Luego. De madrugada caminó por las calles de Gorunovo saludando a sus vecinos. Con una sonrisa. Los hombres se quitaron el sombrero y las mujeres saludaron. La paz parecía. Han regresado. Durará, pensó, llamando a la puerta de Klavdia. Nadie respondió. Pero detrás de la madera se podían escuchar ruidos extraños, golpes. Un lamento sordo y prolongado, algo entre un grito y un aullido. Cuando finalmente se abrió, Klavdia parecía esquelética, con los ojos hundidos y los labios morado. Su vientre, antes lleno, ahora caía flácido sobre su vestido. Salud, Klapka. Ya veo que ya has hecho tus necesidades. ¿Por qué no me llamaste? ¿Para qué? Soy dueño de mí mismo. Ir. Aunque viejo. No vayas a donde no te llamen. Y cerró la puerta, él. Cerrojo chirriando como una advertencia. Evdakia se quedó allí atónita. No entiendo, está claro que ella dio a luz. Delgada. Pálido, pero ¿por qué ocultarlo? Timonia, a su lado, arqueó la espalda. Dio a luz a un hombre muerto. ¿Y no lo enterró? ¿Mantendrías un cadáver en casa? No. Huele a carne podrida. Huele a no muerto. Si el bebé murió sin bautismo, su espíritu se queda atascado. Lo enterró debajo del piso o del marco de la puerta, por eso no sentimos el hedor. Pero el alma no descansa. Salta, grita, consume a tu madre. Evdakia cerró los ojos. ¿Puños? ¿Y cómo actuaremos si ella nos echa? El gato sonrió, si un gato puede sonreír. Ella saldrá. Por agua, por leña, por respirar. Te lo advierto. Y luego veremos que no quemó el fuego. ¿Y dónde estaba Igocha? Pero la verdad es que todo podría ser diferente mientras estaban esperando el momento adecuado. No lo dudes, Evdakia, susurró el gato con los ojos brillando como brasas en la oscuridad, mientras cuido a esta astuta mujer, te daré la señal. Y llegó el día. Cuando Klavdia se fue con los cubos balanceándose sobre la rejilla hacia el pozo. Evdakia y Timoniam se colaron en su choza. El gato empezó a olfateando las comisuras con las fosas nasales temblando, como si inhalara no solo el olor, sino también la esencia misma del mal oculto. El curandero, a su vez, examinó la habitación principal, la misma desolación de siempre, la mesa de madera en bruto, los bancos desalineado. Ninguna iconografía en el canto sagrado, ningún rastro de hombre o niño. Mira en el horno de pan, resopló Timoniam, suavemente. Allí no hay ratas.
Ellos silban. Hay algo más grande. Evdakia ya lo había oído, detrás de la pared del horno, un ruido sordo y arrastrado, como si algo se retorció en la oscuridad. No tuvo tiempo de acercarse. La puerta de la cabina se abrió de par en par violentamente. Claudia, derramando agua de los cubos, los arrojó al suelo. Y se arrojó contra el horno, empujando a Evdakia con fuerza bruta. Fue plantado ante la entrada al escondite, los brazos abiertos como una cruz distorsionada, el cuerpo temblando de furia y desesperación. ¿Por qué está aquí el sanador? ¿Quién te llamó, bruja? ¿Qué haces en mi casa perturbando la paz de los honestos? Y todavía trae esto. Demonio de 4 patas. Una patada violenta golpeó a Timoniam, que voló hacia un lado. La cabeza golpeó el pie del banco con un fuerte crujido. ¿Qué pasa entonces con el gato? ¿Qué te hizo? Preguntó Evdakia con voz firme. A pesar de mi corazón acelerado. Muestra lo que escondes, Claudia. Lo sé. Lo escucho. Siento el olor a podredumbre que no es de esta tierra. Los ruidos detrás del horno se intensificaron. Un gemido gutural, un aullido ahogado, como el de una criatura que se ahoga sola. Veneno. Mírala, murmuró Timoniam, todavía aturdido debajo del mostrador. Voz arrastrada. Las piernas están moradas con moretones. Observó Evdakia. Claudia estaba esquelética, con los ojos hundidos como pozos secos. No podía ver las piernas debajo de la falda rasgada, pero la mano que sostenía el horno esa. Sí se veía, dedos hinchados marcados con manchas moradas y amarillenta, como si algo la estuviera envenenando por dentro. El ruido detrás de la pared. Convertido en trueno, golpes contra la madera, un rugido animal que hacía sacudir el suelo. ¿Qué escondes, Claudia? ¿A quién proteges? Insistió Evdakia, dando un paso adelante. No pretendas inocencia como un niño. Siento la presencia de la abominación. Lo que es impuro no está protegido. Él te chupará hasta el final. Una gota de sangre circulará por el pueblo y paralizará a otras mujeres y a otros niños. Esto no lo permitiré. Soy el guardián de este lugar, y mi deber es cortar el camino de plaga antes de que se propague. Si no me dejas pasar, llamaré al starosta. Él traerá hombres y luego, Claudia, entonces verás lo que es la vergüenza. Si queda algo de ti sentir. Los hombros de Claudia se hundieron. Las manos cayeron inertes. Tienes razón, sanador, susurró su voz quebrándose como el cristal. Es Dios castigándome por tu hijo. Evdakia. Perdóname. Pero la cosa en el horno no se calmó. Lágrimas espesas. Recorrió el rostro de la mujer, pero ella no se movió, solo murmuró palabras. Dulce, casi cantada, a la sombra detrás del muro, SHHH, mi pequeña, mi joya, mamá está aquí, ella te dará de comer, mi amor. Lo silenció. Cuando Claudia salió de su escondite, lo que llevaba en brazos no le pertenecía. Este mundo. Evdakia retrocedió horrorizada. Bluditka identificó la palabra saliendo como un gemir. Se acercó al mostrador con las piernas temblando, incapaz de apartar la vista de la mesa. Criatura que nunca debería haber visto la luz. Claudia se sentó en la cama de paja y se desnudó su hombro y le ofreció el pecho. La cosa lo agarró con una mano con 3 dedos retorcidos. La boca, si se le puede llamar boca, cerrada sobre el pezón. Con un sonido húmedo y ansioso. Mientras chupaba, sus ojos se desorbitaban sin. Los párpados giraban como los de una rana y la cola escamosa golpeaba las rodillas de la madre, dejando marcas rojas donde tocaba. Claudia volvió su rostro hacia Evdakia. ¿Ahora lo entiendes, sanador? Esto es lo que querías. Bueno, mira, exhaló, su voz era un hilo gris. Evdakia no respondió. Las lágrimas corrieron por el rostro de Claudia, pero sus dedos. Esos mismos dedos marcados con veneno, acariciaron a la criatura con un ternura enfermiza, deslizándose sobre la piel nudosa y azulada, sobre la cabeza deforme.
Y. Luego, mientras susurraba canciones de cuna, la mano subió, hasta cerrarse alrededor de la garganta de la Bluditka. Un estrangulamiento. Un espasmo. La criatura luchó clavándose las garras en su pecho desnudo. De Clavdia con la cola azotando el aire en convulsiones. Pero poco a poco los movimientos se debilitaron. Hasta que se detengan. Evdakia ahogó un grito. Ya no podía soportar esa escena, ese lugar. Maldito. Pálida como un sudario, salió corriendo de la cabaña, con la mano cubriendo su boca como si pudiera contener el horror que la consumía. Timoniam la siguió, ágil. Como una sombra. Afuera resonó el aullido de Clavdia, largo e inhumano como el lamento de un lobo herido. Evdakia estaba sentada en el banco de madera, con los ojos fijos en el vacío. Timonía. Él se acercó, su cálido cuerpo presionando contra sus piernas y su cabeza en alto. Buscando caricias. ¿Por qué esta tristeza, Evdakia? Hiciste lo que debías. Ozmei. Del fuego fue destruido y su descendencia, bueno, la propia Clavdia se encargó de ello. Ni siquiera. Había que mancharse las manos. Incluso mejor de lo que habíamos planeado. Sí, la plaga ha sido exterminada. No dejamos que la oscuridad se extendiera por la tierra. Pueblo. Le agradeció al gato con un gesto, sus dedos hundiéndose en su pelaje. Suave. Sin ti, Timoniam, no lo habría logrado. Tonterías, respondió el felino, aunque en sus ojos dorados brillaba el orgullo. Pero entonces, ¿qué es lo que todavía te devora? Evdakia suspiró. Pienso en Clavdia. Pobre mujer, qué cruel destino el tuyo. Niños incapaces de llevar un embarazo a término. El marido se escapó y se unió a los ladrones. Debe haber sido tan solitaria que incluso abrazó a un demonio. ¿Y cuándo? Finalmente concebido, eso fue todo. Señaló vagamente hacia la cabaña, donde el silencio. Ahora él reinaba, pesado como el plomo. Quería tanto tener un hijo que incluso de eso. Satisfecho. Dios nos salve de tanta desgracia. El Señor todo lo ve, todo lo juzga, coincidió Timoniam. Cada uno cosecha lo que siembra. Clavdia pagó por sus pecados. Tal vez. Evdakia pasó los dedos por el pelaje del gato, perdida en sus pensamientos. Mi abuela Oblaya siempre decía, un curandero nunca será feliz. Palabras en tu cabeza, como si fueran un acertijo sin respuesta. A veces pienso. ¿Y la verdad? No tengo hijos, no tengo un hombre a mi lado, pero otras veces. Yo dudo. Y haces bien en dudar, resopló el gato. Pueden quitarle a un hombre su riqueza, su salud, tu familia. ¿Pero tu trabajo? Nunca. Un hombre es rico por su trabajo. Tú, Evdakia, tienes un don que salva vidas. Esto es más valioso que el oro. Dices que soy rico gracias a mi oficio. Ella sonrió amargamente. Pero la riqueza y la felicidad son cosas diferentes. Hasta ahora solo me han dado pruebas. Aunque. Vaciló. Dios. No soporta cargas mayores que nuestras fuerzas. Timoniam la miró atentamente. Algo más te consume además del azare. Siento un dolor viejo en ti, un anhelo que no es solo para él. Evdakia cerró los ojos como si la confesión la quemara. Tienes razón, hombre. Pequeño guardián. Suspiro por Nikolai, el voivoda del príncipe. Él ocupó mi corazón por completo. ¿Y dónde está ese voivoda? Nunca lo he visto por aquí, ni a ningún hombre a tu lado. Porque está lejos. Su voz temblaba, casi imperceptiblemente. Nikolai marcha con la drujina del príncipe luchando contra los Polovtsi. Y no quiero a nadie más. Entonces, ¿cuál es tu dolor? Preguntó el gato genuinamente intrigado. Es bueno tener corazón ocupado. Tú piensas en él piensa en ti. Hay un hilo invisible entre ustedes. Precisamente. Evdakia entrecerró los ojos, como si pudiera ver a través de la distancia.
A veces siento ese hilo, otras veces, no, y tengo miedo de que se rompa. Que caiga en batalla, que su cuerpo nunca regrese y en su lugar venga. Hizo un gesto hacia él. La cabaña de Claudia. Algo así. Algo que ya no es él. La vieja Claudia puede ser sencilla, pero tú, Evdakia, eres sabia. ¿O no tienes ojos para reconocer lo que no es de este mundo? El gato agitó la cola con incredulidad. Conozco tu don, te vi en acción. Eso no es lo que te consume. Timofey, en broma, empezó a retorcer el extremo de su trenza entre sus patas como se tejió un hechizo de ligereza. No es porque tenga miedo a los espectros que me duele el pecho. Murmuró apretando el pañuelo con los dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Reconocería lo falso, lo extraño, lo que no corresponde. Mi angustia es otra, que él. Golpearon lejos y yo, aquí, no podré detener su sangre. Que lo llamen héroe. Cuando ya no respiro, y solo lo sé por el silencio que sigue. Un escalofrío recorrió la cabaña. El Kutnik detrás de la estufa crujió como si la propia estufa. La casa contuvo la respiración. ¿Qué te pasa, doncella? La voz de Izna Arka tembló lleno de portento. Timofey, sin embargo, solo entrecerró sus ojos dorados, una sonrisa felina curvó su presa. No te preocupes así, Evdokeia. Tu guerrero seguirá bailando contigo cuando la nieve se derrite. Fue entonces cuando unos pasos resonaron en el porche, ágiles, casi apresurados. La puerta se abrió con un chirrido de goznes, y en el umbral, como un soplo de primavera apareció en pleno invierno. Nicolás. Su sonrisa era tímida, casi una petición de permiso para existir allí, en ese umbral. Entre el miedo y la esperanza. Buenos días, Evdokeyuska, dijo, y el nombre en su labios sonaba como una promesa que el destino aún no se había atrevido a romper.